tardes. Buenas tardes. Sean bendecidos y bienvenidos a la casa del Señor. Amén. ¿Okay? Una de las cosas que primero vamos a tratar es que cuando nosotros vamos a una escuela, por ejemplo, de enfermería, vamos a aprender cosas de enfermería. Y después de un tiempo sacamos un título de enfermería y entonces ya vamos al hospital a trabajar. O a una casa donde necesitan un enfermero o enfermera. ¿Sí? Cuando vamos a una escuela de programación, nos enseñan a programar, ¿verdad? Cuando vamos a donde quiera que nosotros vayamos a aprender, vamos a tener un título o vamos a aprender algo. Entonces, muchas veces es muy difícil entender a qué venimos a la iglesia. Decimos a la iglesia aunque realmente es a la congregación. Sabemos que cada uno de nosotros formamos la iglesia. Pero así decimos, vamos a decirlo así, aunque ya sabemos que se dice congregación. Vamos a decir, cuando nosotros venimos a la iglesia, pues no sabemos a qué venimos. No entendemos realmente de qué se trata. Y esta plática va a ser de qué se trata que yo venga a la iglesia, de qué se trata que yo me congregue. Vamos a usar este libro que se llama la Biblia. Sí. La Biblia fue escrita en un transcurso de 1500 años. Desde el año 1400 aproximado antes de Cristo hasta el año 98 después de Cristo. Aproximadamente fueron 1500 años. Eso fue lo que Dios se tardó en darle a 30 personas estos libros que forman la Biblia. Amén. Estas 30 personas vivieron en este transcurso de 1500 años. Algunas de ellas se conocieron, otras no se conocieron. Y ninguno de estos versículos se contradice. Ninguna parte de esta Biblia se contradice una con la otra. Estos libros, todos los libros hablan del Dios que creó los cielos y la tierra. Nos describe cómo es Dios. Nos muestra quiénes somos nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? En este libro, nosotros, los hombres, las mujeres, vamos a encontrar el diseño que Dios tiene de nuestras vidas. Amén. Y entonces vamos a tener una vida plena aquí en la tierra. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque yo mucho tiempo busqué a Dios, pero no a través de la Biblia. Yo creía que conocía a Dios, pero no lo conocía. Hasta que yo vine a los caminos del Señor y comencé a estudiar la Biblia, yo entendí y comencé a conocer realmente quién era ese Dios. Yo creía que Dios era amor nada más. No sabía que Dios también era disciplina, que Dios también es justicia. Entonces yo tenía una equivocada imagen de Dios y por lo tanto mi vida estaba llena de problemas. Mi vida era, como quien dice, un caos. Y ahora vamos a entender por qué es la necesidad de venir a conocer a Dios a través de la palabra. Amén. Entonces vamos aquí, en esta Biblia nos va a decir que Dios es algo. Vamos a ver cómo es Dios. Esta Biblia nos va a describir quién es Dios. Entonces vamos a empezar a ver ahora quién es Dios y nos vamos a ir a Juan 4:24 para ver uno de los atributos de Dios. Dios tiene 3 atributos, entonces para poderlo conocer necesitamos nosotros ver la Biblia, ver qué nos dice la Biblia, de quién es Dios, de cómo es Dios. Y nos vamos a ir a Juan 4:24. Cuando lo tengan me dicen amén. Juan 4:24, ya lo tenemos, amén. Amén. Es Juan, María Esther no es primera de Juan, es Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan. ¿Ok? Es Juan 4:24. Vamos a ver quién es Dios, que uno de los atributos más importantes de Dios es que Dios es espíritu. Dios es espíritu y esta es una de las razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo
entender a qué venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque este libro, que es la Biblia, nos habla de la realidad física y de la realidad espiritual. ¿Por qué decimos la realidad física y la realidad espiritual? Porque hay dos realidades. Perdón, o sea, es tan yo real. ya lo tenía, Lucía lo tenía. Oh, ok. No, Juan 4:24. Primera de Juan. Sí, en primera. Ok, es Juan 4:24. ¿Sí estás bien, María Esther? ¿Sí estás bien? Vamos a leerlo. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces este primer versículo que estamos analizando nos está diciendo que Dios es espíritu. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo poder entender de qué se trata venir a la iglesia? Porque aquí vamos a hablar de la realidad física y de la realidad espiritual. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es espíritu. Amén. Vamos a decir todos, Dios es es espíritu. espíritu. Ahora voy a ver quién soy yo. Nos vamos a ir a primera a los Tesalonicenses 5:23. Está al revés, María, está más para el otro lado. ¿Para acá? Para acá. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Primera a los Tesalonicenses 5:23 y nos dice: no, Lo estoy buscando. Está acá. Sí, vayamos llegando, maestro. vamos a ver en esta escritura primera a los Tesalonicenses qué soy yo, quién soy yo, qué naturaleza tengo yo. Primera digo, ¿verdad? Sí, ¿Primera? 5:23. 5:23. Ahí tiene que estar. Vamos a leerla, dice: Gracias. y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo primero que vemos es que dice, y el mismo Dios de paz. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios del que me habla la Biblia, es un Dios de paz. Paz. Y cuando yo venga a la congregación, cuando yo venga aquí a conocer a Dios, yo voy a aprender que Él es el que me va a traer la paz a mí, porque Él es un Dios de paz. Entonces, si nos acercamos al Dios de paz con el entendimiento de quién es Él y de quién soy yo, voy a poder tener esa paz que tanto necesito. Amén. ¿Okay? Entonces aquí dice que Él es un Dios de paz y aquí vamos a aprender a vivir en paz con los demás, en paz con nosotros mismos. ¿Cómo? Como nos dice y nos marca la Biblia. Entonces dice que todo mi ser está formado de espíritu, alma y cuerpo. Entonces aquí ya estamos viendo las dos realidades, la realidad espiritual, yo soy un ser espiritual, y la realidad física, yo soy un ser físico. Entonces lo primero que tengo que aprender cuando yo vengo a la iglesia es que Dios es espíritu, que yo también soy un espíritu y que también soy un ser físico. Amén. Tenemos dos naturalezas, la espiritual y la física. Tenemos que entender que hay dos realidades, la realidad espiritual y la realidad física. ¿Por qué realidad? Porque es real. Así como yo puedo tocar este púlpito que es de madera, así también es la realidad espiritual. Nada más que la situación, lo que nos dificulta poder entender que yo soy un ser espiritual, es que yo no puedo percibir la realidad espiritual. Y vamos a ver por qué yo no puedo percibir la realidad espiritual de Dios. Dios es espíritu. Amén. Yo soy un espíritu. Y dice ahí en Juan 4:24, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. ¿Qué me está diciendo este versículo?
que Dios es espíritu, que yo también soy espíritu, y la manera de acercarme a Él es de espíritu a espíritu. Entonces aquí ya estamos aprendiendo esto. Venimos nosotros a la iglesia o nos congregamos para conocer a Dios, para saber quién es Dios, para saber quién soy yo, para saber qué relación es la que tengo que tener con Dios, para saber más de Él a través de la Biblia. Pero la Biblia no nada más la tengo que leer, esta Biblia la tengo que aplicar a mi vida. Y para eso tenemos que venir a congregarnos para ver de qué manera yo esto que está aquí lo voy a aplicar a mi vida. Esto es algo muy importante. Se nos ha olvidado la iglesia de Jesucristo que nosotros tenemos que tener un entrenamiento espiritual para poder ser ese hijo de Dios que Él quiere. Porque Él dice que Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Pero si yo ni siquiera estoy viva espiritualmente, si yo no lo siento, si yo no lo percibo, ¿cómo puedo adorarlo en espíritu y en verdad? Tenemos que luchar por percibir a Dios. Amén. ¿Qué significa percibir a Dios? Poder sentirlo. Amén. Poder saber qué es lo que Él quiere para mi vida. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros tenemos problemas y muchas veces cuando no conocemos a Dios, porque Dios es luz también, vamos a decir Dios es luz. Dios es luz. En muchas escrituras dice que Dios es luz. No vamos a irnos ahorita ya, mamá lo vamos a decir, y si quiere alguien yo le doy la escritura para que busque donde dice que Dios es luz. Está en Primera Juan y está en Primera de Juan y está en Juan capítulo 1. Pero no nos vamos a ir para allá, Maristel. Vamos a nada más, decimos que Dios es luz. Dios. Entonces cuando yo vengo a la iglesia, vengo a la luz. Amén. Vengo a la luz para que yo pueda ver quién es Dios, quién soy yo, qué es lo que Él quiere de mí. Gloria al Señor. Para que yo también vea cómo estoy haciendo las cosas, si las estoy haciendo bien o las estoy haciendo medio chuecas y tengo que enderezarlas. Eso es una cosa muy importante. El pastor acaba de decir que Dios al que ama, disciplina. Amén. Yo tengo que vivir conforme me dice Dios. Gloria al Señor. Y a veces me va a costar trabajo y a veces me voy a sentir mal cuando Dios me disciplina y me azota. Pero después, después ya conozco a Dios, ya comienzo a percibir a Dios. Ya comienzo a entender la realidad espiritual. Y cuando comenzamos a conocer la realidad espiritual, entonces ahora sí ya vamos por un camino derechito para encontrar a Dios. Porque Dios tiene que ser real. Yo tengo que sentir a Dios. Yo tengo que saber qué quiere de mí. Yo tengo que percibirlo. Si yo no lo estoy percibiendo, tengo que entender por qué no lo estoy percibiendo. Y allá vamos a irnos a Génesis 1 para ver cómo comenzó todo. Vamos a irnos a Génesis 1:1. Este libro que es la Biblia, como les dije, nos habla de dos realidades, la realidad espiritual y la realidad física. Nosotros no estamos acostumbrados a la realidad espiritual, por eso es que nos cuesta trabajo entender este libro. Génesis 1:1, es en la primera página, Génesis 1:1. Y vamos a ir a ver quién es ese Dios del que nos está hablando la Biblia. 1:1. Y dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios en el principio? Los cielos y la tierra. Esos cielos que vemos y otros cielos que están arriba, pero podemos decir que esos cielos los vemos y esa tierra los vemos. ¿A qué realidad pertenecen? A la física, a la espiritual. Amén. Los cielos y la tierra pertenecen a la realidad espiritual. Fue pregunta. Entonces, ese Dios que es espíritu creó la realidad física. Lo espiritual creó la realidad espiritual creó la realidad física. Eso es muy importante que lo entendamos.
Dios, el que es espíritu, el que creó los cielos y la tierra, es un ser espiritual. Y Él creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra son una realidad física. ¿Ok? Ahora, aquí lo primero que vemos es que Él es el que creó, el dueño. Él es el dueño de todo. Él me creó a mí. Porque si creó los cielos y la tierra, me creó también a mí. ¿Quién puede entender para qué yo estoy aquí en la tierra sino Dios? ¿Entendemos eso? ¿Quién me puede decir por qué estoy sufriendo, por qué tengo problemas, sino el que me creó? Muchas veces nosotros no le damos importancia a la realidad espiritual al venir a buscar a Dios, porque no entendemos que la única manera para que funcione nuestra vida es conocer ese Dios que es un ser espiritual y saber quién soy yo y poderme acercar, poderlo percibir, porque venimos a la iglesia para poder conocer a Dios y aprender de qué manera lo tenemos que percibir, porque si yo voy a la iglesia y lo percibo un poquito, pero no sé qué es lo que Él quiere para mí. Amén. Yo vengo a la iglesia y no sé qué peligros hay en mi vida. Amén, gloria al Señor. Entonces no me va a servir de mucho que yo me congregue si yo no entiendo que yo soy un ser espiritual, que Dios es un ser espiritual, que Él sabe lo que tengo, lo que tiene para mí, que Él me puede decir, cuidado, Ay, amén. mira que está pasando eso con tu familiar, ora en esta dirección Gloria al Señor. para que no le pase nada a tu familiar. Gracias, Por ejemplo, Padre. hay veces que el Señor nos muestra que uno de nuestros familiares está en algún peligro, entonces oramos y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque Él nos mostró a través de un sueño, de una revelación de sueño, esto. Maestra se ríe porque a ella le ha pasado mucho eso, gloria a Dios, ha salido adelante de muchas cosas. Gracias, Padre Santo. Entonces vemos, si nosotros vamos a irnos a ver cómo fue que Dios creó los cielos. Ok. Vemos que Dios creó en el primer día la luz, en el segundo día la expansión, en el tercer día la tierra, separó las aguas de la tierra y hubo tierra seca y creó la vegetación. En el cuarto día creó las lumbreras. En el quinto día creó los peces y las aves. En el sexto día creó los animales y el hombre. Entonces vemos que Dios creó este hermosísimo planeta, esa tierra hermosa, creó los cielos. ¿Verdad que cuando nosotros vemos los cielos, vemos esos hermosos cielos y vemos la tierra y decimos, qué hermoso eres, Dios, porque tú te manifiestas en los cielos, en los árboles? Yo le decía a mi esposo el otro día, qué hermosos son los árboles pelones. Los árboles pelones también tienen su belleza. Amén. Yo antes decía, no, pues nada más cuando tienen hojas, pero no. Últimamente veo los árboles pelones y digo, qué hermosos se ven los árboles pelones. Así es. Porque todo es hermoso, Dios lo creó todo hermoso y perfecto. Amén. Para funcionar perfectamente. Así Entonces vamos a ver en este versículo 1, allá en Génesis 1:26, vamos a ver cómo fue que creó Dios al hombre. Cuando lo tengan me dicen amén, está luego ahí. 26, Entonces sí, vamos a ver qué dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Ya que había hecho toda la hermosura que es este planeta, que es esta tierra, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Una de las formas en que Dios creó todos los seres, toda la vegetación, los animales, los aves, los peces del mar, fue a través de la genética. O sea, lo que hizo Dios fue ponerle la capacidad a cada especie de reproducirse de acuerdo a su especie o género, de acuerdo a su genética. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios crea a todos los seres, a las plantas, con la capacidad de reproducirse de acuerdo a la información que tiene cada ser. Esto quiere decir que los hijos se parecen a los papás.
Dios creó a todos los seres, las plantas, todo, con la capacidad de reproducirse y que los hijos, eso quiere decir que los hijos se parecen a los papás. ¿Verdad que sí, los hijos se parecen a los papás? Y las hijas también. Y las hijas también. Todos se parecen a sus papás. Amén. Entonces aquí dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿De quién? De Dios. Si vemos en Lucas 3:35, anótenlo, lo van a buscar en su casa. En Lucas 3:35 vemos la genealogía de dónde viene Jesucristo. ¿Quién fue el papá de José? ¿Quién fue el papá del papá de José? Y así hasta llegar a Adán. Y dice que Adán fue hijo de Dios. Vamos a decir todos, Adán fue hijo de Dios. Entonces Adán, ¿a quién se parecía? A Dios. Dios creó a Adán para que fuera su hijo. Y una relación entre un padre y un hijo es una relación muy cercana. Amén. Es una relación de amor. Un padre siempre va a amar a su hijo, a su hija. Aleluya. Entonces Dios nos creó para que nosotros fuéramos sus hijos. Creó al hombre para que fuera su hijo. Entonces nosotros estamos necesitados del amor de Dios. Dice también la Escritura que Dios es amor. Vamos a decir, Dios es amor. Dios es amor. Anoten esta Escritura, es primera de Juan 4:16. Dice, Dios es amor. Entonces nosotros somos seres espirituales, un ser físico. Como seres espirituales fuimos hijos de Dios. Fuimos para tener una relación con Dios, pero como seres espirituales. Si nos vamos ahí en Génesis 2:7, vamos a irnos a Génesis 2:7, ahí está cerquita. Otra vez Génesis 2:7. Dice, Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que el hombre fue formado, ¿de qué fue formado? Del polvo de la tierra. Entonces ahí estamos viendo el ser físico de Adán. Adán, como ser físico, fue formado del polvo de la tierra. Pero después dice que Dios sopló de él. Dios siendo espíritu sopló de él en Adán y ahí puso su ser espiritual. Entonces vemos que como ser humano, yo como persona, como creación de Dios, como la especie del hombre, hablando de la especie del hombre, yo soy un ser físico y un ser natural. Ahora, un ser físico, sí, que fue hecho del polvo de la tierra. Ahora, un ser espiritual que tiene la naturaleza de Dios, que es espíritu. Por eso es que yo soy un ser espiritual. Entonces, lo primero que tengo que entender cuando yo vengo a la iglesia es que Dios es espíritu y yo también soy espíritu. Y la manera en que yo puedo tener una relación con Dios es de espíritu a espíritu. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir cuando yo tengo una relación de espíritu a espíritu con Dios? Que yo voy a poder percibir a Dios. ¿Qué sucede cuando yo siento a Dios? ¿Qué sucede cuando yo siento a Dios? Me siento gozosa. Siento el amor de Dios. Les voy a decir algo muy importante. Hay un mal que sufre toda la humanidad y se llama rechazo. El rechazo es la falta de amor. Nuestro ser espiritual fue creado por Dios para que tuviéramos relación con Él de espíritu a espíritu. Nuestro ser físico es para que nosotros tengamos una vida en la realidad física. Y el alma, mi alma, conecta mi espíritu con mi ser físico. Mi alma es, hagan de cuenta, el traductor. Mi alma
hagan de cuenta el espíritu, mi espíritu habla inglés, mi ser físico habla español, y mi alma habla inglés y español, la traductora, la que me conecta. ¿Qué hay en mi alma? En mi alma está mi corazón, mis emociones, mis sentimientos. Están mis pensamientos, mi manera de pensar. Está mi voluntad. ¿Okay? Entonces en mi alma, vamos a decirlo, en mi alma está mi corazón, mi mente y mi voluntad. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede cuando yo no tengo el amor de Dios porque mis padres nunca conocieron a Dios? Y tampoco tengo el amor de mis padres porque mis padres no tenían amor y pues yo no tuve amor. ¿Qué sucede cuando tenemos ausencia de amor? Tenemos rechazo. Rechazo. El rechazo es de que siento que nadie me ama. Siento que no sirvo para nada. Siento que las cosas no me salen bien, nunca me han salido bien. No me puedo llevar bien con las demás personas. Porque hay ese rechazo en mí. Hay esa falta de amor en mí, en mi ser. Esta enfermedad, no es enfermedad, este problema de rechazo lo tiene toda la humanidad. En menor o mayor grado, toda la humanidad sufre de rechazo. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Si Dios nos hizo para que fuéramos sus hijos, nos hizo para que nos amara y no tenemos ese amor, entonces buscamos el amor en nuestros padres, pero si nuestros padres tampoco tuvieron ese amor porque no conocieron a Dios. Porque dice que Dios es amor. En primera de Juan 4:16 dice, Dios es amor. Entonces la fuente de donde viene el amor es de Dios. Si yo no conozco a Dios, si yo no percibo a Dios, no voy a poder tener el amor de Dios. Y entonces, ¿qué voy a tener? Ausencia de amor, que es rechazo. Entonces me voy a sentir que no me aman, voy a sentir que no puedo hacer las cosas, voy a sentir que no soy valiosa y entonces me voy a encerrar, voy a dejar de tener confianza en las personas porque no quiero que las personas me lastimen y entonces ahí voy a estar atorada con esa falta de amor. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Yo soy la segunda de 7 hijos y mi mamá tenía demasiado rechazo, mi papá también. Yo no recibí el amor que yo necesitaba cuando era niña. Es más, desde que estaba en el vientre de mi madre, mi mamá tuvo un problema muy fuerte con mi papá. Entonces yo nací con ese rechazo. Yo tenía ese rechazo. Aún a veces trabajo con eso. Pero les puedo decir que toda mi vida anduve buscando sanar eso, ese dolor que había en mí, esa soledad, que yo creía que nadie me amaba, que mi mamá no me comprendía, que mi papá lo veía muy poco. Y yo anduve buscando siempre a Dios porque yo necesitaba ese amor, pero como les dije, no encontré a Dios a través de la Biblia. Pero cuando yo conozco a Dios a través de la Biblia y yo comienzo... Les voy a platicar mi historia. Nosotros llegamos a la iglesia en Raleigh, a una iglesia en Raleigh. Entonces yo estaba tan necesitada de ese amor de Dios. Y yo me acuerdo que cuando llegamos a esa iglesia, la pastora nos dijo, levante las manos y cierren sus ojos y escuchen la música, en las alabanzas, la oración. Entonces nosotros llegamos y levantábamos las manos, cerraba mis ojos y yo comenzaba a sentir el toque de Dios, ese amor tan grande que me llenaba tanto y comenzaba a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Era como un reencuentro. Entonces yo comencé a entender que la palabra dice, incluso en Isaías 61 dice, el Espíritu de Yahweh, el Señor está sobre mí porque me ungió para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar los corazones quebrantados, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Y esto es lo que tenemos aquí, por eso aquí dice ministerio de sanidad, de sanación y liberación. Debe ser sanidad, pero tenemos sanación y liberación. Esta iglesia se hizo con ese propósito porque yo veo tanto en la iglesia como en el mundo que la mayor parte de la gente
estamos sufriendo de rechazo. El Señor me fue sanando de todo ese rechazo. Todavía le pido al Señor y cada mañana tengo que llegar a buscar y a sentir ese amor Bendito sea. para que Él me llene de su amor. Y cuando nosotros estamos llenos de amor, cuando lo percibimos y nos llenamos de amor, entonces ese día está hermoso, ese día está feliz, yo puedo sonreír, porque de aquí adentro está el amor de Dios. Gloria al Señor. Entonces el propósito de que yo venga a la iglesia es que yo conozca a ese Dios, que yo lo pueda percibir, Amén. que yo pueda decir, Dios es real, Él me toca cada día, Él me llena con su amor, Él me ha sanado de ese rechazo que yo traía. Gloria al Señor. De verdad que mi rechazo era tan grande que me acuerdo que cuando se casó mi hermano, más adelante tenía un amigo y un día y llegó y pues él camaradamente, ¿verdad? De una manera en camaradería, me abrazó y yo le hice así, porque era de las personas que no permitía que me tocaran, estaba llena de rechazo. Pero el Señor me fue sanando, Amén. Él me fue llenando de su amor. Gracias, Señor. Yo tenía muchos problemas. Pero una de las cosas que sí aprendí a donde yo anduve, y fue que no hay nada, óiganlo bien, no hay nada que el Señor Jesucristo no pueda sanar o pueda arreglar. Amén. No hay nada. Sí. Pero la manera de que se arreglan las cosas no es en el mundo o en la realidad física, es en la realidad espiritual. Amén. Ahí en la realidad espiritual es donde yo entro con Dios, donde Él me muestra lo que está mal en mí. ¿Para qué? Para que yo perdone, Amén. para que yo renuncie a eso, para que se corte esa falta de perdón quizás que hay en mi corazón, para que se vaya ese espíritu Gracias. de falta de perdón, Sí, Señor. y entonces yo pueda funcionar. A veces no podemos funcionar porque tenemos rechazo, porque tenemos falta de perdón, porque tenemos odio, porque tenemos resentimiento, porque tenemos dolor en nuestro corazón. Ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió, por qué el hombre, porque qué es lo que vemos en la humanidad. Vemos destrucción, vemos muerte, vemos pleitos, guerras, contiendas. Eso es lo que vemos en la humanidad. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros vemos la naturaleza nos muestra a un Dios hermoso, a un Dios de paz, a un Dios bello. Y vemos su máxima creación, que somos nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Y qué vemos? Vemos pleitos, odios, guerras, rechazos, desamor, mentira, engaño, Ay, Señor. destrucción. ¿Saben que yo escucho y todas las personas dicen, el hombre está necesitado de amor? Y veo personas que están viviendo un caos. Pero ese caos, yo les digo, es que si tú buscas a Dios, si tú conoces a Dios, Él te va a llenar, Él va a ayudarte. Pero todas las personas piensan que lo último que necesitan es a Dios. ¿Por qué? Porque no lo pueden percibir. Porque cuando comenzamos a percibir a Dios, comenzamos a sentir su toque. Entonces yo no me voy de la iglesia como llegué. Yo me voy de la iglesia llena, en paz, gozosa. Y el día de mañana todavía me estoy acordando de la alabanza, de la palabra, de lo que sea, que se dio en la congregación. Vamos a irnos ahí en Génesis 2, 17, para ver por qué estamos en este problema, por qué estamos en este caos, por qué si nosotros fuimos creados con la naturaleza de Dios, estamos en esta situación en la que estamos. Nos vamos a ir ahí a Génesis 2, 17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, si nosotros vemos aquí en el versículo 2:9, vamos a ver ahí en ese versículo 2:9 dice: y Jehová Dios
hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Todo ese árbol delicioso a la vista que hizo nacer de la tierra son árboles de la realidad física. Pero dice, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esos dos árboles son árboles de la dimensión o de la realidad espiritual. Entonces acá nos dice en el versículo 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Era un árbol espiritual. El hombre se comía de ese árbol espiritual. ¿Qué iba a pasar? Iba a morir. ¿En dónde compartimos la naturaleza de Dios? En nuestro ser espiritual, no en nuestro ser físico. En nuestro ser espiritual nosotros íbamos a ser como Dios. Íbamos a tener la naturaleza de Dios, nos íbamos a parecer a Dios. Amén. Pero entonces, ¿qué sucede con Adán y Eva? Pecaron. ¿Y qué sucedió? Muere su ser espiritual. ¿Qué sucede? Se separa el hombre de Dios. Y el hombre, al quedar separado de Dios, ya no recibe el amor de Dios. Y entonces, ¿qué comienza? Comienza un tiempo de dolor para la humanidad. Si vemos en el versículo 3:19, ya cuando aquí está la maldición de Adán, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Le está diciendo a Adán, como ahora ya nada más eres un ser físico, vas a tener que trabajar para comer. Y cuando mueras vas a regresar al polvo, porque ahora ya nada más eres un ser físico, ya no eres un ser espiritual. Entonces vemos que ahí se separó Dios del hombre, se separó. Y dejamos de poder percibir a Dios, dejamos de poder ver a Dios. Si nosotros vemos ahí mismo en Génesis 3:8, dice, 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Quiénes oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto? Adán y Eva. Adán y Eva podían ver, podían escuchar, podían platicar con Dios, porque estaban vivos espiritualmente. Ellos aquí acaban de pecar, todavía lo pueden percibir, pero conforme va pasando el tiempo, el hombre deja totalmente de percibir a Dios. Entonces ese es el problema, que nosotros decimos, no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque como no lo puedo percibir, como no lo puedo sentir, como no puedo sentir ese amor tan grande que Él tiene para mí y que yo necesito tanto, entonces me cuesta mucho trabajo venir a la congregación. Me cuesta mucho trabajo decir, sí, lo voy a seguir. Pero es porque no he podido percibirlo. Por eso es que estamos viendo esto. Estamos viendo aquí esto, cómo está todo, para que yo sepa cuál es el propósito de que yo me congregue. Si nosotros vemos, entonces aquí el hombre podía percibir a Dios. Ok, ahora vamos a ver algo muy importante. Dijimos que hay dos realidades, la realidad espiritual y la realidad física. Vamos a declarar, hay dos realidades. Vamos a decir todos, hay dos realidades. La realidad espiritual y la realidad física. Ahora, la realidad espiritual está sobre la realidad física. Porque Dios, que es espíritu, primero, Él como ser espiritual creó lo físico. ¿Sí podemos ver esto? O sea, tenemos que acordarnos de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para mí es muy importante que yo conozca a Dios, que yo sepa que soy un espíritu. ¿Por qué? Porque en la realidad espiritual hay un enemigo. Vamos a decir todos, en la realidad espiritual hay un enemigo que se llama Satanás. Y Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir a todo aquel que pueda.
Si yo no sé que soy un ser espiritual, si yo no sé que hay una realidad espiritual, porque aunque yo no sepa que hay una realidad espiritual, la realidad espiritual me afecta. Si yo entro a un lugar donde hay paz, donde hay amor de Dios, lo voy a percibir y a lo mejor voy a ser ministrada por Dios. Amén. Pero si yo entro a un lugar donde hay destrucción, no sé si ustedes han entrado a un barrio donde hay mucha pandilleros y muchos problemas en ese lugar, y nosotros entramos ahí, se siente como una opresión, se siente como que tengan cuidado porque se siente algo, Peligro. se siente peligro. Entonces vemos aquí que en este versículo 3:8 dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Entonces vemos que como seres espirituales, así como seres físicos, nosotros podemos escuchar, ¿verdad que podemos escuchar? Podemos ver, podemos sentir si está caliente, si está frío, podemos saborear, podemos ver, oír, saborear, oler, ¿verdad? Si entramos a un lugar donde huele feo, decimos, qué feo huele, ¿verdad? Pero también como seres espirituales, deberíamos de poder ver, oír, sentir, saborear, oler. ¿Ok? Pero cuando nosotros usamos un brazo que nos quebramos y se queda todo el tiempo así el brazo, ¿les ha pasado a alguien o han visto de alguien que se quebró el brazo y le pusieron yeso? Y después de que le quitan el yeso que ya soldó el hueso, tienen que ir a terapia para que ese brazo empiece otra vez a agarrar movilidad, porque al no usarse se atrofió. Entonces resulta que nosotros no estamos vivos espiritualmente. Y entonces no podemos escuchar, no podemos ver, no podemos sentir, no podemos oler el mundo, la realidad espiritual de Dios. Entonces yo no sé quién es Dios, yo no lo puedo sentir, yo no sé qué es lo que Él quiere para mí, yo no sé qué problema hay que Él me quiera ayudar para que yo salga de ese problema, no sé cómo moverme. Y entonces ahí estamos, que no buscamos, que no queremos buscar a Dios cuando es lo que más necesitamos. Porque para que funcione nuestra vida, en la vida física, yo tengo que tener esa relación con Dios. Yo tengo que saber quién soy yo. Yo tengo que saber, por ejemplo, el diseño. A la mujer necesitamos saber el diseño de Dios para nuestras vidas. Es muy importante porque Dios nos ha llamado a ser guerreras. Amén, que sí. Para defender nuestro hogar. Y a la familia. A la familia. A todo. Entonces vemos que esto es muy importante. Entonces vemos que aquí Adán y Eva conocían, tenían una relación con Dios, lo podían escuchar, lo podían ver, pero ¿qué fue cuando pecaron? ¿Qué pasó cuando pecaron? Adán y Eva se escondieron de Dios. Amén. Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. El pecado mata mi ser espiritual. Por eso no puedo percibir a Dios. Cuando yo soy desobediente a Dios, entonces me va a costar mucho trabajo poderlo percibir. ¿Sí? Y a lo mejor a veces ya estoy percibiéndolo y de repente soy desobediente y llego y me cuesta trabajo poder hacer la conexión con Dios. Amén, que sí, así es. A lo mejor me enojé, a lo mejor dije cosas que no estaban bien, me peleé y entonces eso me impide poder sentir a Dios porque es pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios. ¿Sabes qué, Padre? Perdóname porque me enojé, porque dije esto, porque hice aquello. Y luchar por no volverlo a hacer. Amén, Padre Santo. Porque nuestro propósito de venir aquí es que nosotros entendamos que lo necesitamos a Él. Dios no lo necesita a nosotros. Pero nosotros sí necesitamos a Dios. Yo necesito saber qué estoy haciendo mal para corregirlo. Yo siempre he dicho, yo me acuerdo que recién cuando me casé con mi esposo, pues yo le decía a Dios, mira que mi esposo está haciendo esto, que mira que no es justo. Y después le decía al final, pero si yo estoy haciendo las cosas mal, muéstramelo a mí. Y en ese pero, si yo estoy haciendo las cosas mal, muéstramelo a mí. Inmediatamente el Espíritu de Dios me mostraba y me decía, tú estás haciendo esto. Entonces decía,
yo soy la que me tengo que corregir. Entonces yo me corregía. Yo decía, no, entonces perdóname, Padre. Y entonces ahí ya empezaba a corregirme. Porque cuando nosotros queremos, Dios nos da disciplina. Yo siempre he dicho, en una relación los dos tienen una parte de culpa. Porque así es. Porque dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no nos quiere perfectos, nos quiere que nosotros estemos dispuestos a reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Y aquí hemos hecho eso. Yo aquí he tenido que venir a pedir perdón a toda la congregación por errores que yo cometí. Yo les decía, aquí estoy yo y les pido perdón porque hay en religiosidad, porque les puse a que hicieran esto, estaba mal, o otras cosas. Porque yo entendí que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, el Señor obra en nuestras vidas de una manera maravillosa. Dios, no hay relación que Dios no pueda salvar. La relación del hombre y de la mujer es de uno. Si nosotros vemos aquí en la Biblia, vámonos otra vez a Génesis. Nos vamos a ir a Génesis, ahorita les digo qué versículo. Debe ser el 2. Fíjense, el versículo 2:24. Fíjense lo que dice. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es una sola carne. ¿Qué quiere decir que sea una sola carne? Que si yo le hago algo a mi esposo, me tiene que doler a mí, porque me lo estoy haciendo a mí misma. Así es. Que yo tengo que unirme a Él y entender que la unidad a la que Dios me llamó con mi esposo es de uno. Lo que le afecte a Él, me afecta a mí. Así es. Si los dos, el hombre y la mujer, entienden esto, cada que uno de nosotros cometemos un error y que sabemos, yo quiero que entiendan esto bien. Nosotros hablamos aquí del pecado. Aquí siempre estamos hablando del pecado porque el pecado es lo que mata a nuestro ser espiritual. Hay muchas congregaciones donde como que no les gusta que hablen del pecado, pero aquí tenemos que hablar. Yo aquí he tenido, como les he dicho, tener que venir y pedirle perdón. Así es. Una vez en oración, estábamos en la oración, estaba mi esposo, estaba el hermano Juan Manuel, otro hermano que ya no está aquí. Y me puso el Señor que yo tenía que pedir perdón y empecé a pedir perdón. Porque el Señor me ha puesto a pedir perdón. Porque yo no soy perfecta, eso está religiosa. Yo sé que soy un ser humano que puede cometer errores, pero que estoy dispuesta a rectificarlo. Porque no quiero que por mi pecado yo me separe de Dios. Amén, que no. Entonces, cuando hombre y mujer saben que no es que Dios te quiera perfecto, no, si tenemos muchos defectos y a veces nos vamos a enojar y vamos a abrir un poco más la boca de lo que tenemos que hacer. Así es. Yo le digo al Espíritu de Dios, ayúdame que si me enojo no abra mi boca. Porque si yo abro mi boca cuando estoy enojada, voy a lastimar a alguien. Ay, así es. Y después que ya lastimé a alguien porque abrí mi boca, entonces empecé yo a... Ay, pero ¿por qué hice esto? Ay, Señor, perdóname. Ay, pero... Digo, no, tengo que ir a reconciliarme, tengo que pedir perdón. Yo no quiero estar así. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere perfecciones. No. Quiere seres humanos que estén dispuestos a reconocer A obedecer. su pecado. Sí, y que si, por ejemplo, yo cometí un error, le pido perdón a mi esposo y mi esposo me dice, sí, no hay problema, adelante. Ay, amén. O si mi esposo me pide perdón a mí por algo que me hizo también, ok, en el nombre de Jesucristo estás perdonado, adelante. Amén. Pero yo no quiero estar enojada contigo. Gloria, mi Padre. O sea, ¿de qué se trata? ¿Vamos a tener problemas? Sí. Porque a veces pensamos de diferente manera, porque a veces nos enojamos muy fácilmente, porque a veces tenemos rechazo y muy fácilmente nos enojamos o nos sentimos heridos. Miren, yo les voy a platicar.
Si yo hubiera conocido al Señor Jesucristo en México, muchas cosas hubieran sido diferentes. Ay, sí. Yo me acuerdo que a la familia llegó una persona que tenía un rechazo terrible. Su papá murió cuando él estaba pequeño, su mamá se volvió a casar y los dejó. Entonces era una persona que de cualquier cosita se sentía ofendida. Y yo decía, Dios mío, pero por esta persona, ¿por qué es así? Y yo no lo entendía. Pero ahora lo entiendo. Ay, Señor. Y lo más maravilloso es que sé que Dios puede sanar a esas personas que tienen rechazo, porque a mí me sanó. Yo estaba tan herida que de verdad, si no hubiera sido por el Señor, yo creo que yo me hubiera divorciado en las primeras de cambio, ¿sí? A los primeros meses. Yo le puedo decir, yo siempre digo una cosa, y creo que algunos siervos lo comparten conmigo. La mujer es la guerrera Amén. espiritual. La mujer tiene no solamente que cuidar al marido en la realidad física, sino también en la realidad espiritual. Porque tenemos un enemigo, Satanás, que él siempre va a querer Guerrera. separar a la Así pareja. es. Porque si separa a la pareja, va a haber niños abandonados o separados de su padre y van a sentir que están abandonados por el padre. Porque generalmente los niños se quedan con la mamá. Sí. Entonces, si Satanás destruye a una pareja, el que gana es Satanás. Porque va a destruir la vida de los niños. Porque va a amargar a la mujer o al hombre también. Entonces nosotros tenemos que saber quién es el enemigo. Y tenemos que aprender que no somos perfectos, pero que sí soy una persona que está dispuesta a reconocer mis pecados. Amén. Y a saber pedir perdón y a saber perdonar. Amén. Y si me piden perdón, perdono, y si no, también perdono. Y si la otra persona no ha entendido, yo voy y le pido perdón para que entonces cualquier desarmonía, cualquier desaveniencia se arregle. Pero no puedo permitir que me enoje con una persona y que ahí se queden 3 días sin que yo la busque, sin que yo hable, sin que yo le diga, ¿cómo estás? O ya si veo que está enojada, perdóname. ¿Sí me explico? Porque Satanás siempre nos va a querer separar. Pero para eso estamos aquí, para entender que tenemos en la dimensión, en la realidad espiritual, un enemigo que se llama Satanás y que siempre va a querer venir en contra de mí, de mis relaciones, especialmente de la relación de la pareja. Porque hay tantos problemas con los jóvenes, porque hay tanta desunión entre las parejas. A veces las parejas están juntas, pero no se llevan bien, hay problemas y eso afecta a los hijos. Hay muchos hijos que sufren terriblemente porque sus padres se separaron. Yo lo veo. Conozco el caso de una chiquita que sus padres se separaron, americanos, y pues le dan todo, todo tiene materialmente, pero yo veo que ella lo que quisiera es que sus padres estuvieran juntos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que haya unidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Fíjense qué hermoso. Si nos vamos a Mateo 4:17, esto es lo que tenemos que entender. Cuando lo tengan me dicen amén. 4. 17, Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya lo tienen? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acercaron. El hombre se separó de Dios por el pecado, pero Yeshua Jesucristo viene a unir al hombre con Dios nuevamente. Amén. ¿Qué hay en el reino de los cielos? En el reino de los cielos hay paz, en el reino de los cielos hay amor, en el reino de los cielos hay sanidad,
En el reino de los cielos no hay enfermedad. En el reino de los cielos hay amor. En el reino de los cielos no hay desamor, ni odio, ni falta de perdón, ni nada de eso. Hay libertad. Hay libertad. Entonces, en el reino de los cielos hay todo hermoso. Y aquí dice arrepentidos. ¿Qué quiere decir arrepentidos? Cambia tu manera de pensar. Aprende a pensar como el cielo piensa para que seas parte del reino de los cielos. Y dice el Evangelio que si nosotros no perdonamos, entonces Él no nos va a perdonar. Entonces tenemos que ser esas personas que estamos dispuestas a perdonar, que estamos dispuestas a pedir perdón, que estamos dispuestas a reconciliarnos, que estamos dispuestas a reconocer nuestros errores. Y es de valientes, óiganlo bien, es de valientes reconocer sus errores. Si nosotros somos valientes, vamos a reconocer nuestros errores, nuestros pecados, vamos a pedir perdón, vamos a estar dispuestos a que todo esto se arregle para que volvamos a tener una buena relación. Y paz. Si ya sea con nuestro esposo, nuestra pareja, con nuestros hijos, con quien sea, con nuestros compañeros de trabajo, con quien sea. Amén. De eso se trata el reino de los cielos, que vivamos en paz. ¿Se acuerdan que dice, y el mismo Dios de paz os santifique? O sea, ese Dios que está hablando la Biblia es un Dios de paz. Y yo sé que cuando el hombre y la mujer entienden que cualquier situación, de verdad, cualquier situación que tengan, se resuelve. Amén. Si aprendemos a vivir como dice aquí la Biblia, si yo aprendo a pensar como Dios piensa, porque esta es la Biblia, entonces yo voy a superar cualquier situación. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, hay veces que necesitamos perdonar y no solamente necesitamos decir perdón, tenemos que renunciar a toda falta de perdón, tenemos que cortar esa falta de perdón en el nombre de Jesucristo, tenemos que echar fuera todo espíritu de falta de perdón. O sea, hay muchas cosas que se mueven y que necesitamos aprender para que entonces vivamos victoriosamente. Porque una de las cosas más importantes para los seres humanos, una de las cosas más importantes es que nos llevemos bien unos con otros. Eso es lo más hermoso, que todos nos llevemos bien. A lo mejor podemos no tener algo físicamente, pero si nos llevamos bien, si estamos bien con todas las personas, estamos en paz, estamos felices, estamos gozosos. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios nos escogió para que fuéramos su familia. Entonces Él quiere que nosotros vivamos como su familia, sin desamor, sin falta de perdón, sin odio, sin pleitos, sin soberbia, sin orgullo. Entonces aquí dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no está allá arriba, está aquí, pero es espiritual. Y cuando yo aprendo a pensar como piensa la Biblia, entonces yo voy a vivir en el reino de los cielos. Yo voy a tener sanidad. La semana pasada estuvimos hablando de la salud, de la sanidad, ¿verdad? Que Dios no nos quiere enfermos, que Jesucristo pagó por nuestras enfermedades y quiero rectificar, la mayoría de las enfermedades son producidas por el pecado, aunque también hay enfermedades que son producidas por el medio ambiente, ¿verdad? Cuando a veces hace mucho frío. Pero yo les voy a decir una cosa, que bendito al Señor, yo el frío ya no me hace daño, ya raras veces me enfermo de gripa. Ya no lo apapachas. Ya no. Fíjense, yo les quiero platicar esta experiencia para que ustedes vean. Porque aquí lo que nosotros tenemos que hacer es platicar nuestras experiencias. Fíjense que yo antes siempre me enfermaba casi en el tiempo de frío. Yo me enfermaba de gripa, de las anginas. Y yo les decía, miren, yo me encerraba en la recámara y no salía 3 días. Porque decía que si salía me iba a enfermar más por el aire. Entonces me tenían enclaustrada 3 días. Deseaba que si me enfermara en el fin de semana para no tener que ir a trabajar. Y si ya me había aliviado, me tenía que cubrir un montón, así que ni respirara el aire frío porque me enfermaba. Pero ahora no. Ahora el aire frío no me hace daño. Ahora raras veces me enfermo. Pero sí me di cuenta de una cosa. De que muchas veces yo me enfermaba de la gripa, pero ¿saben por qué me enfermaba? Porque me enojaba. Sí. Y traía ese coraje aquí atorado. Y entonces cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, caray, entonces ¿por qué me enojé?
¿Con quién me enojé? Ah, pues sí. Ok, padre, yo ya me iba. Padre, perdóname. Yo renuncio a este enojo. Y yo me ministraba, me autoministraba, porque es una de las cosas, el que quiera autoministrarse, aquí les enseñamos cómo nos tenemos que autoministrar. Tenemos que aprender. Esas son cosas espirituales que casi nos enseñan, pero aquí, si tú quieres, nos ponemos de acuerdo, te enseñamos a autoministrarte. Entonces yo empezaba a sacar todo ese coraje, todo enojo, le pedía perdón a Dios, renunciaba a todo eso y me sanaba. Amén, gloria. Ya no había problemas. Entonces cada que yo me enojaba, cada que yo me enfermaba, empecé a entender, no, cada que me enfermo de la gripa o de la garganta, a ver, ¿con quién me enojé? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. Entonces yo pedía perdón y aquello se iba. Amén, gloria a mi Padre. Entonces, esa es la manera que Dios quiere que vivamos. Ese es el reino de los cielos. Sí, Señor. Ya nada más con esto vamos a terminar. Nos vamos a ir allá a Mateo 5:3. Mateo 5:3. 5:3. Y dice, amén. 5:3. Ya, amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí dice bienaventurados, dichosos, felices. Eso es lo que significa bienaventurados. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No quiere decir que hasta que yo me muera voy a ser parte del reino de los cielos. No dice, bienaventurada es si tú eres pobre en espíritu. Ahorita vamos a explicar qué es pobre en espíritu. Porque tuyo es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para cuando yo me muera. El reino de los cielos es aquí y ahora que yo pertenezca al reino de los cielos. Si yo entiendo las dos realidades, la realidad espiritual y la realidad física, me va a ser muy fácil entender qué es lo que yo tengo que hacer para ser parte del reino de los cielos. Y con esto nos vamos a despedir. ¿Qué significa bienaventurados los pobres? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Si yo reconozco que soy un ser espiritual, que no tiene vida, porque no me ha acercado al dador de vida que es Jesucristo. Si yo entiendo que quizás hasta ahorita, algunas veces me he sentido bien, otras veces creo que sé lo que quiero y a dónde voy, pero la mayoría de las veces no sé ni a dónde voy, ni qué quiero, ni si estoy bien. Si yo entiendo que es porque yo no he entendido que soy un ser espiritual que necesita al Dios que me creó, y yo digo, no importa lo que yo tenga que hacer, yo voy a buscar a ese Dios porque ahora entendí que soy un ser espiritual. Amén. Y que todo el problema y todo el caos que tengo es porque no he entendido que soy un ser espiritual y no le he rendido mi vida a ese Dios que creó los cielos y la tierra. Porque si yo soy un ser que fui creado con la naturaleza de Dios, yo puedo vivir como Él es, con esa naturaleza. Entonces, ser pobre en espíritu es cuando yo entiendo que necesito, que soy pobre en espíritu, que mi ser espiritual está necesitado de ser alimentado. Porque así como mi cuerpo, ¿qué sucede si yo no me baño en años? Si yo no le doy alimento a mi cuerpo. Te pudres. Voy a estar mal. Pero cuando yo me doy cuenta, así está mi espíritu, está todo dormido, a lo mejor está muerto, a lo mejor está enfermo. Pero yo no le doy tiempo a Él, a Dios, ¿para que qué? Para que mi ser espiritual vuelva a tener vida y yo pueda vivir como Él, el reino de los cielos, con amor, con paz, con gozo, con cosas buenas, con buenas relaciones. Porque esto es lo que importa. Dice la misma palabra, ¿de qué me serviría hablar hasta en lenguas angelicales? Si no tengo amor, no voy a tener buenas relaciones. Dios es espíritu y también Dios es amor. Amén. Entonces yo necesito tener ese amor de Dios, esa dirección de Dios, ese conocimiento de su palabra para que yo pueda ser ese ser espiritual y yo pueda dar amor y yo pueda tener buenas relaciones. Que en mi vida esté todo bien.
Entonces aquí vemos que los pobres en espíritu son los que están dispuestos a pagar el precio que sea necesario para crecer espiritualmente, para no ser pobres en el espíritu, para tener vida a través de Jesucristo. Yo estoy dispuesta a cambiar mi manera de pensar. Yo estoy dispuesta a dejar atrás toda falta de perdón, toda ira, todo pleito, toda contienda, todo chisme, todo lo que es malo. Eso es estar dispuesto. Eso significa ser bienaventurados. Amén. Y yo les puedo decir una cosa, esta palabra es transformadora cuando nosotros estamos dispuestas o dispuestos a seguirla. Y se los digo porque yo, la verdad, la palabra me ha ayudado muchísimo para cambiar muchas cosas. Sé que todavía el Señor quiere hacer muchos cambios en mi vida porque nunca terminamos, pero yo sé que había un rechazo muy grande en mí y que bendito sea el Señor, ya no es ese rechazo que yo tenía. Sé que todavía necesitamos más, pero para allá vamos. Amén. Entonces, ese es el mensaje. Yo espero que en sus corazones haya quedado que necesitan al Señor Jesucristo. Claro. Necesitan al que nos da vida en el Espíritu para ser bienaventurados y para pertenecer al reino de los cielos. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén. Qué maravilla. Qué bonita estuvo la palabra. ¿Aprendieron? Amén. Gloria a Dios. Acuérdense que de eso se trata, ¿verdad? Así es. De aprender de lo